Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, maravillosamente bien, en batalla, pero en victoria. Amén, mis hermanos, amén. ¿Todos están listos para recibir palabra del Señor? Amén. Amén, es Él que viene a darnos palabra este día. Dios nos hablaba hace 8 días que busca fruto de nosotros, amén. ¿Y para qué sirve lo que Él trabaja en nuestras vidas? ¿No cuántos conocemos los frutos del Espíritu? Amén, dicen amén. Amén. Bueno, vamos a Gálatas 5:22. Pedimos a Dios que hable en nuestras vidas. Él es bueno, amén. Dice Gálatas 5:22. Cuando estés ahí puedes decirme amén. Sí, tranquilo, ¿verdad? Yo no nos mejor ni volteo, bueno. Dice su palabra, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primero? Amor. Y después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si contra tales cosas no hay ley. Tenemos que conocer cuáles son las características del fruto del Espíritu, ¿no? Porque muchas veces se han malinterpretado estas virtudes y ese poder invisible del Espíritu en nosotros. Y a veces pensamos que esas manifestaciones del Espíritu se dan por separado, pero no es así. Amén. Por eso dice su palabra, un mismo Espíritu y un mismo Dios y Padre de todos nosotros. Amén. Las características están unidas y se van juntando como una esencia en cada uno de nosotros, amor. Porque si alguno dice tener amor, debe de manifestar gozo. Así es. ¿Estás aquí? Sí. Y si existe gozo en nosotros, debe de haber paz. Sí. ¿Estás aquí? Sí. Así como dicen en el mundo, una cosa lleva a la ¿qué? A la otra. A la otra. Entonces, si existe gozo, debe de haber paz, y si hay paz, se debe de manifestar en nosotros la benignidad. A ver, regresame un verso atrás. Y si hay paz, se tiene que manifestar en nosotros paciencia. Y si hay paciencia, se tiene que manifestar en nosotros la benignidad. Y si hay benignidad, se debe de manifestar en nosotros la bondad. Amén. Y si hay todas estas cosas, entonces la fe está en nosotros. Amén. Yo no puedo decir que hay amor en mí cuando estoy como mueca, ¿verdad? Cuando no tengo paciencia por lo que hacen otros, ¿no? El hecho de que nosotros, Dios nos tenga por su gracia y por su amor y su misericordia al frente, no significa que por eso nosotros no debemos de tener paciencia de los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Amén. Porque si no, entonces el amor de Dios no está en ¿quiénes? En nosotros. En nosotros. Porque debemos de saber que aquellos que nos siguen son bebés en Cristo y que van creciendo. Y los frutos en el Señor deben de ser manifiestos en nosotros. Porque lo contrario a eso, dice el verso 16, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas les dice, digo pues,
andar en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Verso siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y si estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados, escucha, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso siguiente. Y manifiestas son las que, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán la ¿qué? Está hablando del reino de Dios, mas no dice no entrarán al reino de Dios. Y heredar reino significa recibir en este mundo, amor. ¿Cuántos queremos reino? Amén. ¿Alguien de los que está aquí? En alguno de ustedes hay enojo, contienda, pleito, ¿qué más? Ira, celos, envidias. Dice borrachera, enemistades, pleitos, contiendas. Dice el apóstol Pablo, fíjate lo que le está diciendo a los Gálatas: cosas por las cuales los amonesto. ¿Qué es amonestar? Llamar la atención. Prevenir o advertir o corregir lo que se está haciendo mal. Él está hablando a la iglesia de los Gálatas y les dice: hey, cosas tales a estas, ustedes no, ¿qué? No las hagan. Dice el verso 1, verso 16: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la ¿qué? De la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del ¿qué? Del Espíritu, y los del Espíritu en contra de la carne. Entre tales cosas, dice su palabra, no hay ley. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amor? Todas esas características que habla el Espíritu. Digan que está a tu lado: ninguno de nosotros debe de carecer de esos frutos. Sí, digan que está a tu lado: si es que el Espíritu Santo mora en ti. Te quedan así como. ¿Por qué no debemos de carecer? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, una cosa nos lleva a la otra. En pocas palabras, un fruto produce otro ¿qué? Otro fruto. Dice Santiago: porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. O sea, el aumento de fe que produce paciencia. Y luego dice: y tenga la paciencia su obra completa, para que estéis enteros, o para que seáis perfectos. ¿Sí estás aquí? Amén. Dígale que está a tu lado: si el Espíritu Santo está en ti, se te va a notar. Juan capítulo 3, verso 34. Cuando estés ahí puedes decir amén. Dice: porque el que Dios envió. ¿Estás ahí? Sí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios ¿qué? Hablan. Dice: pues Dios
no dio o no da el Espíritu, ¿por qué? Por medida. Ok, muchos dicen, ok, el Señor es el que va dando en nosotros el qué, el fruto. El Señor no dice, no, ahí te van 5 pesos de amor y 15 de bondad, 30 de paciencia, 40 de fe. ¿Así lo da el Señor? ¿O todo viene en conjunto? Él no dijo a mi hermana Nora o a mi hermana Violeta le voy a dar, a mi hija Violeta le voy a dar el 70 de fe y ese otro 30 lo dividimos entre los otros 8 frutos del Espíritu. Le damos 1 peso de paciencia, 2 de mansedumbre. ¿Así lo repartió el Señor o no? ¿O nos dio todo en un conjunto? Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, el amor nos lleva al gozo, el gozo a la paz a la paciencia a la benignidad, la benignidad a la mansedumbre y la mansedumbre a la templanza y la templanza a la fe. ¿Estás aquí? No podemos decir, es que yo estoy muy lleno de amor porque Dios me dio más amor que paciencia. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes el mismo amor, la misma paciencia, el mismo gozo, la misma paz, la misma fe, porque dice estar todos unánimes en un solo sentir y en un mismo Espíritu, un solo Dios, un solo Padre y Señor de todos nosotros. Amén. Amén. Tenemos que entender eso, amor. No es que mi Dios no me dio tanta paciencia, no, sí te la dio. La misma que reproduce el Espíritu en quienes, en nosotros. Aunque a veces le digo, Señor, dame paciencia, no sabes lo que pides. Porque cuando tú pides paciencia, le estás diciendo al Señor, prueba mi fe. Porque la paciencia se produce probando la fe. Pero Dios no va aumentando más una que otra, sino que el Espíritu, que es una misma esencia en todos nosotros, amor, nos va manifestando a nuestras vidas conforme necesitamos. ¿Estás aquí? El Espíritu, así como está todo en un complemento, en un completo, amado, el fruto del Espíritu es completo. Y ese Espíritu que es completo para nosotros es para perfeccionarnos. Es por eso que Gálatas dice en el 5:23, contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Amén. Pero si nos faltara uno de estos, ¿qué pasaría? Hola, ¿qué entendemos? Si nos faltara uno de esas cosas, si nos falta amor, ¿está el Espíritu? Si nos falta paciencia, ¿está el Espíritu? Si nos falta fe, porque Dios dijo, Él no da el Espíritu por medida, o sea, no te da 5 de amor, 5 de paciencia. Es que uno les dio más fe que a otros. No, Él ha puesto en nosotros una medida de fe. Amén. Pero la misma palabra dice, pero pídale a Él, porque Él dará a vosotros abundantemente y sin reproche. No es que unos tengan más fe que otros. ¿Estás aquí? Aquí es el que cree, amor. Y el Espíritu que está a tu lado y el Espíritu Santo en ti te hace creer, te hace confiar en Él, te hace amar, te hace tener paz, te hace tener gozo, te hace tener paciencia, te hace tener bondad, te hace tener templanza. Es que yo no, Señor. Si el Espíritu Santo está en ti, Él se va a manifestar en el momento que lo necesites. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios?
Dice Mateo capítulo 7, verso 17. Si algo de lo que hablamos del Espíritu nos faltara, es porque el Espíritu Santo está o no está. Dice, así todo árbol. No, fíjate, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. ¿Qué entendemos en este verso? Que tal vez en nosotros no está brotando alguno de los frutos del Espíritu, porque hay obras de la carne en nosotros. Hola. Porque hay obras de la carne ¿en quiénes? En nosotros. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. Tal vez en nosotros hay todavía obras de la carne que nos impiden que el fruto del Espíritu sea manifiesto por completo. Porque tú no puedes decir tener amor y no tienes gozo. No puedes decir tener paz si en ti no hay ¿qué? Paciencia. No podemos decir amar cuando en nosotros no hay bondad, amado. ¿Sabes qué es benignidad? Dar al que no lo merece. Estamos aquí. ¿Cuánto sabemos dar al que no lo merece, amado? Amén. Dicen, ¿cuánto sabemos dar al que no lo merece, amado? Muy poco sabemos dar al que no lo ¿qué? Al que no lo merece, amado. Dios en su benignidad nos dio a todos sin merecerlo. Así es. Sin merecerlo Él nos dio, porque ese es un fruto, esa es la esencia de Dios. Todo lo bueno viene de Él y proviene del Padre de las luces, amor. De los espíritus, perdón. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Espíritu sea manifiesto en nosotros? Amén. ¿Cuál es el primero? El nombre, amor. El amor viene de la palabra griega ágape, que significa afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso. ¿Qué más te puedo decir? La habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Porque el amor que habla la Biblia del fruto del Espíritu no es un amor natural, amor. Es un amor que sobrepasa todo. Por eso en la palabra y el amor que habla la Biblia de Dios o que Dios manifiesta es un amor ágape, un amor incondicional. Un amor que no importa que te equivoques las veces que sean, Él está dispuesto a amarte una y otra vez. ¿Sí estás aquí? Entonces eso habla que el amor ágape o el amor que habla el fruto del Espíritu es una habilidad y el poder de amar a aquellos que no queremos, amor. Porque la misma palabra dice en Pedro, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? A Dios demuéstrale que está en ti cuando ames a los que no te aman. Ahí sí vas a sorprender a Dios, amado. Ahí es donde manifiesta, así, ¿qué se comió? Pues me comí una dosis del Espíritu Santo y aunque me caías bien gordo, Dios puso en mi corazón que te ame incondicionalmente. Si no le dio otra manera, puedes amar a tus enemigos, amado. A mí es que Dios está en mí y te cae gordo el hermano. Es que el Espíritu Santo me llenó. Estás hablando de aquel y estás hablando del otro. No me digas que el Espíritu Santo está en nosotros.
Cuando hay envidias, pleitos, contiendas, celos. Diga que está a tu lado, háblame de Dios. Cuando el amor, gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza y la fe y la bondad se manifiestan en ti. Puedes dar un aplauso al Señor. Mira, el apóstol Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu con ágape. ¿Qué te dije que la palabra amor en griego es qué? Ágape. ¿Con qué empieza el apóstol Pablo? Con ágape. Porque primera de Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido. Es benigno. Amén. No busca lo suyo propio. Amén. No se envanece. ¿Qué más? He sufrido. No se glorea. Todo lo sufre, todo lo aguanta. Todo lo juzga, todo lo puede, todo lo acepta. Estamos hablando de un amor que está fuera de este mundo, man. Algo que Dios va a depositar en nosotros para que nosotros seamos manifiestos a esta humanidad de una manera diferente y sobrenatural. Que amemos a los que nos odian, amemos a los que nos insultan, amemos a los que buscan lo malo en nosotros, amor. Y que digan, entre más le miento a la mamá, más me ama. Sí. Eso es lo sorprendente. Ahí es donde sabrán, algo tiene diferente. Mira, por más que le miento a la madre, nomás no me dice nada. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y hay unos que quieren que reciban al Espíritu Santo y los agarran de aquí y dicen, recibe más. Recíbelo, pero en tu presencia, Señor. Di conmigo, las frutos del Espíritu van más allá. Porque Dios es amor. Fíjate, ¿cuál es la esencia de Dios? Amor. Di conmigo, Él es ágape. O sea, que Él tiene la habilidad y el poder de amar aunque nosotros no le amemos. Amén. Qué maravilloso es eso, amor. Que es la esencia de Dios, es amar y manifestar su amor aunque nosotros no le amemos. Qué sorprendente es nuestro Padre, amén. Diga que está a tu lado, porque el amor realmente es el que hace el resto de las manifestaciones, como en una secuencia. Di conmigo, porque sin amor no puede haber los demás frutos. Por eso, en orden de importancia, el apóstol Pablo dijo amor, y después gozo, y luego paz, y después paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahorita cambia, pensé que estaba Michelle, pero ya le ganaron. Mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes que la ley fue hecha para la carne, no? La ley fue hecha para la qué? Para la carne. Tú en tu carne no puedes perdonar a aquel que mató a tu hermano. Porque el perdón no es de este mundo. El perdón viene del cielo. Y se hizo carne y se llama Jesucristo.
Todo aquel que no conozca a Jesús no puede perdonar, amor. Porque el perdón no es un fruto de la carne, sino se basa en el fruto del ¿qué? Del Espíritu. Amén. Por eso es que Dios quiere traer a todos al perdón de los ¿qué? De los pecados. Él mismo le dijo a sus apóstoles: a quien quieran retenerle los pecados, reténganselo. Y a quienes los quieran perdonar, perdónenselo. Fíjate la autoridad que Dios le dio a los apóstoles, amor. Porque lo que ellos traían estaba por encima de lo que se mueve aquí en lo terrenal, amor. Porque de ahí se basa el amor de Dios. Nadie puede perdonar a alguien si el amor de Dios no está en él, amor. Porque en tu carne y en tu alma jamás vas a poder perdonar a alguien. Porque sabes que el perdón no es un sentimiento, amor. Es una acción, y esa acción proviene del Espíritu. Dicen: entonces ahora entiendo. Sí, porque esa esencia, de ahí conmigo, esa esencia está en el Espíritu, no en la carne. No, tu carne te dice: no lo perdones. Es más, pícale los ojos, pícale la costilla, o hazle algo que sienta lo que tú sientes. Y el Espíritu, ¿qué te dice? Perdona, bendice, suelta. Es más, y si puedes, ayuda. ¿Cómo si puedes ayudar? Ten benignidad, aunque no lo merezca. Dale. ¿Y quién en sus 5 sentidos va a ayudar a alguien que mató a su hijo? Mira, hay un evangelista que entre el grupo de los que trae él ministrando está el que mató a su hijo. Amén. Y él lo pasa y le dice: este hombre mató a mi hijo. Y ahora servimos juntos a Jesús. Pero ¿qué pasará si ese hombre no conociera a Jesús? ¿Andaría con él? Andaría detrás de él. O ya lo hubiera. Pero ¿qué lo llevó a ese hombre a no solo perdonarlo, sino a vivir junto con él y caminar junto con el que mató a su hijo, man? Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en una persona, man. Por eso lo que Dios hace en un retiro de transformación es algo sorprendente, porque viene del Espíritu, viene del cielo, es lo que Él produce en el corazón del hombre, hermano. Es el Espíritu Santo. Si estás aquí, puedes dar un aplauso a Dios. Mira, si el amor está en nosotros, todo viene por consecuencia natural y lógica. Porque el amor se extiende y se manifiesta a las demás características del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? 1 Corintios 13:4. Dice que el amor es sufrido, pero también dice que el amor es benigno. Y la benignidad es parte de los frutos del Espíritu. Entonces el amor te lleva a ¿qué? A tener benignidad, a amar a alguien aunque no se lo ¿qué? Se lo merezca. ¿Cómo dice ahí? El amor es ¿qué? Sufrido. ¿Y cuál es el segundo? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada ¿qué? No guarda ¿qué? Rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la ¿qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo ¿qué? ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar. Entonces di conmigo: sin amor
Sin amor. Entonces, ahí te va. Guárdate esta frase. Sin Dios no hay frutos del Espíritu. Así de fácil. Sin Dios no hay frutos del Espíritu. Porque Dios es amor. Así. Sin Dios no hay ¿qué? Frutos del Espíritu. Así que muchas caídas, no es que Dios me habla y Dios... Todo lo contrario a lo que dice Gálatas 5:23, sino lo que dice Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: pleitos, contiendas, envidias, celos, disensiones, ¿qué más? Borracheras, orgía, etcétera, etcétera. Adulterio, fornicación. ¿Sabes que el que ama tiene una decisión por fe de buscar el bien de los demás? ¿Cuántos de aquí amamos a Dios? Entonces tú y yo debemos de buscar el beneficio de los otros. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces es nuestra obligación buscar el beneficio de qué? De los otros. De los que están lejos del amor de Dios. Porque dice su palabra que este mundo está guardando la manifestación de los hijos de ¿qué? De Dios. ¿Y qué quieren que manifestemos? El amor. Voto por voto, casilla por casilla. Porque son las manifestaciones que hace el mundo. Que baje la gasolina, no al gasolinazo. No, dice Dios, porque este mundo está guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere que manifestemos el Señor? El amor. El amor. Que con amor y con paciencia enseñemos a otros amor. Que la benignidad sea parte de nuestras vidas, que aunque alguien no lo merezca, tú estés dispuesto a dar. Y no solo a dar, a darte por los demás, amado. Jesús no solo vino a darnos, vino a darse por esta humanidad. No solo lo dijo conmigo, no solo lo dijo, sino lo manifestó. Dando su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él sí nos mostró el fruto del Espíritu. Él nos manifestó el fruto del Espíritu. En una sola manifestó todo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor no tiene condiciones, amado. Si tú dices amar a Dios, no condicionas a nadie. Si nosotros decimos amar a Dios, no esperamos nada a cambio. Yo no te voy a dar aquí esperando recibir de ti, porque yo sé que te doy aquí, pero yo recibo del cielo. Nada esperas tú del que le das, sino esperas de aquel que te envió a dar. ¿Sí me estoy dando a entender? Esperamos del que nos envió a qué? A dar. ¿Cuál es el siguiente fruto del Espíritu? En base a Gálatas 5:23, es amor, y después dice gozo. El gozo, ¿qué significa tener gozo? Es regocijarse, estar contento, estar lleno de gozo. Ese gozo que habla la Biblia no te lo puede dar el mundo. ¿Alguien ha escuchado o ha visto la película En Busca de la Felicidad? Sí.
Pues ¿qué crees? Que la felicidad en este mundo no es posible. Porque la felicidad en base a la psicología dice que se basa dependiendo de las circunstancias. Entonces eso significa que dependiendo de las circunstancias va a ser tu felicidad o no. O sea que tú en este mundo puedes vivir felicidad momentánea, pero tú en el espíritu puedes vivir un gozo eterno. Amén. Porque el gozo no es de este mundo, también es del espíritu. Amén. Es algo muy diferente. Y la palabra dice estar gozosos, no es estar felices, estar gozosos. Amén. Amén. Lucas capítulo 2, verso 10. Mira, en el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con gozo. ¿De qué manera? El nacimiento de Jesús. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo. Ese fue el anuncio de la venida de Jesús, hermano. ¿De qué manera se proclamó la venida del Salvador del mundo? ¿Con qué? Con gozo. ¿Y ese gozo era para ese momento? ¿O era para todo el mundo? Para todo el mundo. ¿Sí, amén? Amén. ¿Qué tenemos que estar nosotros cuando hemos decidido por fe amar? Mira al que está a tu lado, contentarte en el cuidado y la bondad de Dios, no importando las circunstancias. ¿Cómo debemos de estar? Dice el apóstol Santiago: estad en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí, amén? Sí. ¿Puedes darle otro aplauso a Dios? ¿Cuál es el siguiente fruto del Espíritu, hermano? La paz. Y al que está a tu lado, una bendición basada en una relación con Dios. Quien tiene una relación con Dios tiene paz. Y confía. No se deja llevar por las circunstancias, sino confía en lo que Dios ha hablado. ¿Cuántos de aquí estamos en paz cuando las cosas están color de hormiga, no? Muchos, dice la pastora. ¿Será una realidad? Hola. ¿Será una realidad que todos estamos en paz cuando las cosas cambian? ¿O la carne se quiere? Eso dijo el apóstol Pablo, porque las cosas del Espíritu son en contra de la ¿qué? De la carne, y las de la carne en contra del Espíritu. Siempre va a haber una batalla constante, ¿no? Y el Espíritu te dice: hey, tranquilo. Y tú: pero pastor, no cambia nada. Ya tengo 3 meses siguiendo amor y restauración. Dice el Señor: tranquilo. Vienes por una palabra poderosísima y el pastor te dice: tú tranquilo, hijo, Dios tiene el control.
Hola. Sí. ¿Qué más te puede decir Dios, amado? Con esa palabra, tú tranquilo. Dios tiene el qué. Pero pastor, En la carne. aplaca tu carne y métela al Espíritu y confía. Siempre va a haber una lucha constante, amado, en lo que tu Espíritu quiere manifestarte. O sea, el fruto del Espíritu quiere ser ¿qué? Manifiesta, y tu carne, pero pastor. Pero hijo, escucha, mira, Dios tiene el control. No sé si piensan que uno tiene una bola mágica o no sé, como para hacerle, a ver señora, dime qué le digo esto. ¿Estás aquí? Las respuestas casi se van a basar siempre en lo mismo, ¿no? Confía, en fe, busca a Dios. Métete con quién, con Dios. Espera en Dios. Confía en Dios. Dale otro aplauso al Rey. La paz, amado, debe de ser el carácter de todo hijo de Dios. ¿El qué? El carácter. ¿Qué dice la misma palabra? Porque Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al que cuando le maldecían, no maldecía. Al que no abrió su boca, sino encomendó todo aquel que ha de juzgar justamente. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? Mi paz les dejo, y mi paz les dejo. Y no como el qué, como el mundo se os da. Es algo muy. ¿Tú crees que alguien va a estar en paz diciendo, va a estar si la gasolina ya vale casi 21 la roja y 20 la verde? Como dice el profeta Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Sí, porque también son profetas, ¿no? Profetizan en medio de sus canciones. Pero Dios te dice, hey, ¿qué no sabes que yo soy el dueño del oro y la plata? ¿Qué no sabes a qué reino perteneces? Y no sabes que tus finanzas no dependen de las finanzas de este mundo, sino del cielo. Y donde dice la palabra de Dios que allá hay una fuente inagotable de recursos. Que se va a acabar el petróleo, que se acabe. Tú eres hijo de Dios. Y tú no dependes de las circunstancias. Y conmigo, yo dependo de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre hacía énfasis y siempre nos motivaba a no satisfacer los deseos de la carne, sino a meternos en el Espíritu, porque ahí es donde vamos a recibir beneficio, amado. Amén. Dice Romanos capítulo 15, verso 33. Mira, esa palabra paz viene de la palabra shalom. En hebreo, shalom. Paz, dicen los judíos. Paz. ¿Cómo se saludan ellos? Shalom. Paz. ¿Por qué ellos se dan la paz? No, ellos dicen, hola, ¿cómo estás, hermano? Ellos dicen paz. Amén. Dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Y luego dice Romanos, pero en el 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Quién?
¿Y el Dios de qué? De paz, ¿qué hará? Aplastará en breve ¿a quién? A Satanás. Tú tranquilo, pues ¿a quién perteneces? Porque dice su palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hola. A que cuando lo maldecían, no maldecían. Ni abrías o qué. ¿Qué es la paz? Di conmigo, un estado de orden, de tranquilidad, de bienestar, que produce el Espíritu. Fíjate, es un estado de qué? De orden, de tranquilidad, ¿de qué más? De bienestar. De control. ¿Y qué? ¿Quién lo produce? Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo lo produce? Aún en medio de un conflicto, de un problema, hermano. Así es. Ahí es cuando van a decir, mira, este está bien tranquilo. Están corriendo a todos en el trabajo y él como si nada. Porque ¿quién produce esa paz en nosotros? Sí, sí. Pues si me van a correr, pues eso no depende de quién. Si Dios lo permite, amén. Y si no, ¿yo de qué me preocupo? Porque si Dios es conmigo, Amén. tú y yo tenemos que estar en paz en medio de los conflictos, amado. ¡Pastor! Dijeron que iban. Sí me voy a entender, ¿verdad? Amén. Pastor, hermano, ¿en quién confías? Mira el que está a tu lado, así, así. Dale así con el codo. ¿En quién confías? Sí. ¿En quién confías? Amén. Después de ese fruto, ¿cuál sigue? Paciencia. Chin. Yo digo chin. Llegamos a donde la puerta, ¿sí o qué? ¿Cuántos pueden decir, Señor, dame paciencia? No, ya no. Amén. La paciencia, amado, significa la capacidad de soportar cualquier circunstancia adversa o contraria sin quejarse. Sin reproche. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5. ¿Alguien me puede pasar una agua que dejé por allá, por favor? Esa, mira. Muchas gracias, hermano. ¿Cuántos se gozan por lo que Dios está hablando a sus vidas esta tarde? Dios nos estaba hablando hace 8 días que Él quería fruto en nosotros. Para poderle dar fruto necesitamos saber qué es lo que Él quiere. Amén. Porque a veces, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad. Ya no. Amén. ¿Qué dice de ahí? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de qué? De Dios. Y a la paciencia de quién? De Cristo. ¿Por qué dice a la paciencia de Cristo? A la capacidad que Jesús tuvo para soportar todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. ¿Sabes qué dice su palabra? Que Jesús es experimentado en quebranto.
Es un experto en dolor, hermano. Jesús es un experto en soportar. Amén. Por eso dice, y el Señor encamine vuestros corazones, ¿al qué? Al amor. ¿Por qué dice primero el Señor? Dios encomienda, ¿qué? Encamine nuestros corazones, ¿al qué? Al amor. Porque el amor de Dios nos llevará a la paciencia de ¿quién? De Cristo. Por eso digo, una cosa te lleva a la ¿qué? A la otra. Un fruto te lleva al otro fruto, amado. ¿Estás aquí? Sí. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Aún quieren paciencia? Diga que está a tu lado, debes de tener la capacidad de absorber la negatividad, los contratiempos, sin darte por vencido, sin seguir quejándote. Tienes que tener la capacidad de absorber, hermano. Mismo y luego con estos tráficos que se ponen aquí en Ciudad de México. Ahí el Señor trabajó con la paciencia de mi esposa los días 5 horas de aquí a Iscalión. ¿Y si aprobó? Sí, sí aprobó. Amén. Mira que está a tu lado, además es una necesidad en ti. La paciencia es una necesidad. No quieras que está a tu lado, no es si la quieres. Es necesaria. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. O sea, la necesitamos. Si tú no tienes la capacidad, es que Dios está en mí. ¿Qué capacidad tienes de soportar? Si en la primera de cambios, dicen allá en Michoacán, tienes la mecha bien corta, tantito te dicen y te prendes de volada. Aquí en Tláhuac no hay de eso, ¿verdad? Y conmigo, nada más allá en Michoacán. Aquí puros con paciencia, ¿verdad? Soportan el tráfico, los empujones en el metro. Amén, dice Gaby, amén. Las robadas de celulares y sí. Les confieso, decía, estaba bien molesta mi esposa cuando me sacaron el celular y me decía, pero ¿cómo es posible? Ay, tú tranquila, no pasa. Y mejor darle gracias a Dios que no me di cuenta quién fue porque pierdo el testimonio. Es broma, no, él le decía, tranquila, no pasa nada. No vamos a dejar que esto nos robe la ¿qué? Paz. Ya me vio con hojas de vas a ver para qué decía. Es un ejemplo, man. Porque a veces las cosas nos hacen perder la ¿qué? La paciencia, la paz, el amor, el gozo. Todo se nos va en un momento, man. Pero no es así, tú y yo tenemos que tener, digo, yo tengo que tener la capacidad de absorber todos esos momentos. Para eso el Espíritu Santo está en ¿quiénes? En nosotros, para absorber lo que venga a nuestras vidas. Y no dejar que nos robe la paz, no dejar que nos robe el gozo, no salirnos del Espíritu, como dice, Señor, dame 5 minutos y ahorita vuelvo. Decían unos hermanos, Señor, si me dejaras bajar 1 minuto de la cruz. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Tú nomás dinos y hacemos que descienda fuego del cielo sobre ellos, y como lo hizo Elías, y que los consuma. Que le dijo, cálmense, esto ya se alocaron. Pues si yo no vine a eso. Amén. Si más yo vine a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año nuevo de ¿qué? Del Señor. Amén. Pero unos se sienten sicarios de Cristo, no manches. Usted nada más diga, pastor, y le damos un levantón, le dijo la hermana. Diga, tú que te sientes sicario, dale un levantón para tu cuarto.
Dan un aplauso a Dios, hermano. Benignidad es el quinto fruto. ¿Cuánto llevamos? 50 se habían dado ahora. 5, benignidad. 5 con este. Amén. La benignidad también significa amabilidad, ¿no? Amén. La benignidad también es ser amable con otro. Pero ya yéndonos más adentro, benignidad es darle a alguien sin que lo merezca. Ser amable con el que te cae, pero bien gordo. Y dice, a ese que te cae gordo voy a ofrecerle un café. No una torta o un taco, lo que Dios te ponga. O una paleta, algo. Si te cae gordo, tú dicen en el mundo, dale cachetada con guante, ¿qué? Porque ese es el amor de Dios. Que cuando otros nos golpeen con su trato, nosotros seamos amables. O sea, benignos. Amándonos los unos a los otros. Soportándonos los unos a los otros. ¿Cuántos saben que Papá Dios es tan bueno y maravilloso? Amén. ¿Sabes qué significa también la palabra benignidad? Termina de otra palabra griega que está media rara, que es J, así te la voy a escribirla, es J-R-E-S T-O-S-T, que significa excelencia de carácter. Hola. ¿Excelencia de qué? ¿Habrá manera de que me pongas un tantito un cargador aquí, hijo? Que ya se me apagó el teléfono y te había apuntado todo. Diga que está a tu lado. Entonces significa que en tu benignidad tu carácter debe de ser otro. ¿Excelente en qué? En carácter. La misma palabra dice que todos tenemos que adquirir el carácter de Cristo, ¿no? ¿Y cuál es el carácter, la esencia de Él? El amor. Por eso Él mismo lo dijo, amándonos los unos a los otros, soportándonos unos a otros. Amén. ¿Cuántos quieren y desean darle fruto al Señor? Amén. Él es maravilloso, ¿verdad? Mira, Gálatas 5:23, volvamos ahí. ¿Por qué Jesús podía hacer cosas que muchos más no podían hacer, hermano? Porque era Dios. Porque Dios estaba en ¿quién? En Él. Dice Gálatas 5:23, uno atrás, 5:22, hija. Tú, Gerita, por favor. Pensé que era Michelle, siempre piensa usted. Más el fruto del Espíritu. Pero si vamos al verso 19, volvamos a versos atrás. Amén. Dios es maravilloso, amor. Verso 5, desde el 5, amén. Vamos. Dios es muy bueno y maravilloso. ¿Cuántos realmente Dios hace 8 días nos decía, espero fruto de ti? ¿Cuántos se acaban, Señor, pero qué quieres de mí? ¿Sí o no? ¿Qué quieres que yo te entregue? ¿Qué fruto quieres ver en quién? En mí. Dice, no mucho, nomás amor, gozo. No mucho, ¿verdad? Nomás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Mansedumbre y qué? Y templanza, amén. ¿Qué dice ahí el verso 5? Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe. Fíjate, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el ¿qué? Por el amor. Vosotros corráis bien. Les dice Pablo a los Gálatas, ustedes corrían bien, ¿qué pasó? Los frutos del Espíritu estaban en ¿quiénes? En ustedes. ¿Qué pasó con? ¿Quién les qué? Les estorbó para no obedecer la qué? A la verdad. Verso 8. Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, leuda. Toda la que. Y conmigo un poquito de carne. Pelas el espíritu. Un poquito de carne y el fruto del espíritu. Bye. Gracias, hermano. Y dice el apóstol, yo confío respecto a vosotros en el Señor. Fíjate lo que les está dando el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que quede. O sea, quien nos está llevando a que actúen de una manera diferente. ¿Qué dice ahí? ¿Llevará la qué? La sentencia. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la qué. Les está diciendo el apóstol Pablo, si yo soy el que tengo la culpa, y si yo les estoy hablando algo que los está haciendo actuar fuera del espíritu, entonces yo mismo, ¿sea qué? Se ha quitado. Se ha quitado el estorbo de la qué. Dice, hermanos, la cambia está bien. Y yo, hermanos, si aún predico, le está diciendo, yo hablo de tal manera, hablo de manera natural, o sea, está hablando como judío, les está diciendo él. Cuando él habla de la circuncisión, está hablando del pueblo de Israel como judío, amado. Y les está diciendo, porque padezco persecución. Dice, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la qué. De la cruz. Si yo soy el que ando hablando tonterías, que me quiten a mí, ¿qué? Pero ustedes no estén dando esos frutos. Porque les dice en el verso 12, fíjate. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Verso siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la verdad como ocasión para la qué, para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti ¿qué? Mismo. Verso siguiente. Pero si os mordieis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Verso siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la ¿qué? De la carne. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque el deseo de la carne es en contra del ¿qué? Del espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué dice ahí? Envidias. ¿Qué más? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ¿qué? Os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está diciendo no entrarán en el reino, no.
Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos anhelamos que el reino sea manifiesto en nuestras vidas? ¿No? Pues entonces tenemos que quitar todo eso de nosotros y meterle más al Espíritu y meternos más con Dios para que el fruto de Él sea manifiesto en ¿quiénes? En nosotros, amado. ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? ¿De quién? Y conmigo, mía. Tenemos que cuidar al Espíritu. No decirle al Señor, Señor, déjame bajo de la cruz 5 minutos y ahorita vuelvo. No, amado. Tenemos que manifestar lo que Él quiere para ¿quiénes? Para nosotros, para este mundo. A ti ya te lo dio. Y conmigo, a mí ya me lo dio. A través del Espíritu Santo. Y quiere que yo lo manifieste a este mundo. Romanos 8:18 dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, amor. Dame versos adelante. 19, ya se lo brincaste. Sí, porque el anhelo ardiente de la ¿qué? De la creación. ¿Qué es? ¿Cuál es? El aguardar la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios, amado. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tú eres parte de eso. Porque con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre, este mundo va a ser cambiado. Es la forma en que Jesús se va a manifestar a este mundo, amado. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también ¿quiénes? Nosotros mismos, que tenemos las primicias. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu? El fruto. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Nosotros también estamos esperando algo, man. Aunque el Espíritu ya está en nosotros, también estamos aguardando, man. Dile al que está a tu lado, pero si dices que Dios está en ti, entonces el fruto del Espíritu tiene que ser visto en ti. Puedes darle palmas a él. Dios es maravilloso, amado. Y Él nos muestra a través de su palabra lo que Él desea. Dios nos hablaba hace 8 días y nos decía que Él está buscando frutos de ¿quiénes? De nosotros. Pero ¿qué tipos de frutos te vuelvo a decir? Casi ninguno, ¿verdad? Pero el principal de todos, ¿cuál es? El amor. El amor. Porque el amor nos llevará ¿a qué? A todo lo demás. Benignidad. Ahí nos quedamos. Efesios 4:32. Voy a avanzar porque a mí me faltan 4 y quiero terminar pronto, pero lo que el Espíritu marque. Amén. 4:32.
Fíjate, dice la palabra en Efesios 4:32, dice, han de ser benignos unos con qué, con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. Ojo, 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 ojo ahí. Perdonándonos unos a otros. Nos está demandando antes de eso un fruto del Espíritu. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La benignidad. Y dice, ser benignos unos con qué, con otros. Dijimos que la benignidad es dar a alguien sin que lo que, sino que lo merezca. De ahí viene el perdón. Amén. De ahí viene el qué, el perdón. El perdón es producido por el qué, por el Espíritu. Aunque la persona que tú vas a perdonar no lo merezca, el Espíritu te impulsa a que lo hagas, porque eso traerá paz Amén. a tu corazón. Amén. Amén. Por lo cual podemos ver que todo esto no proviene de la tierra, proviene del cielo, proviene del Espíritu de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, si tienes benignidad, estarás dispuesto a ser dulce, gentil y benevolente hacia los demás. Ese es Dios, amado. No, quiero un baño o un café o una concha. Casi le... ¿A qué nos lleva la benignidad? A ser amables. ¿Y qué te dije que también era antes de que se me apagara este asunto? Cordiales, Amabilidad. amables. ¿Excelencia de qué? Carácter. Amén. Bondad. Ande, ya llegamos a la otra más buena. Amén. Di conmigo bondad. Rectitud de corazón y de vida. La bondad es la cualidad de un hombre, ¿no? De un hombre, ¿de qué hombre, pastor? De un hombre bueno. ¿Sabes qué significa bondad? Tener más generosidad. Tener un carácter bueno. Mostrar nuestro amor con hechos a los demás. Porque la fe sin obras es muerte. ¿Estás aquí? Y conmigo, porque en Dios la bondad es infinita. Éxodo 33:19. La Biblia nos demuestra, Dios nos demuestra que esa bondad es infinita, porque Dios dijo a Moisés, después de que hubo intercedido por Israel, en Éxodo 7 lo que dijo, y él le respondía, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré que. Fíjate, leámoslo de nuevo. ¿Y tendré qué? Misericordia. ¿Del que qué? Del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré qué. Amén. ¿Qué es caminar en el Espíritu en bondad, amado? Es vivir con integridad, ser honesto y hacer lo bueno, aunque cueste hacerlo. Tú y yo no podemos contaminarnos de lo malo si el Espíritu está en nosotros.
Aunque sea difícil el medio de donde nos relacionamos, el Espíritu nos impulsa a que no cedamos ante las cosas que nos ofrece este mundo. ¿Sí, amén? Amén. Después de bondad, ¿qué sigue? Fe. Fe. Donde la puerca torce. Di conmigo confianza. Confianza. Digno de confiar. Honestidad de andar. Porque la palabra fe viene del griego pistis, que significa fidelidad. ¿Cuál es el fruto que pide? No la fe de que tengas fe. ¿Estás aquí? Sino que seas ¿qué? Fiel. ¿Cuál es el fruto que demanda el Señor en Gálatas? Cuando Él nombra la fe. Mira, la fe que dice ahí no es la confianza en nuestro Señor Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de fe. Pero aquí lo está mostrando como un fruto, amado. ¿Estás aquí? ¿Un fruto del qué? Del Espíritu. O sea que ser fiel es un fruto que produce el Espíritu. Por eso cuando hay un matrimonio dice cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Porque en el matrimonio habrá un fruto que se llama ¿qué? Fe, que es fidelidad. ¿Amén? Amén. La fe no es natural, amado. La fe es algo sobrenatural. La fe no es el producto de la razón. La fe es un 100% espiritual. Amén. La fe no es un producto de circunstancias o un producto de la procedencia de Dios. La fe no se basa en lo que vemos. La fe se basa en lo que confiamos, aunque no lo vemos. Entonces, cuando tú te basas no en lo que ves, sino en lo que esperas, que no ves, entonces estás creyendo que fiel es el que lo dijo. Amén. Porque la fe tampoco no es un bien natural, es un don de Dios que recibimos cuando nos convertimos de corazón a Jesús. Es una unción especial que produce en nosotros el creer que Dios se moverá de formas específicas y prácticas, ¿no? Y que Él lo hará, y aunque las circunstancias digan lo contrario, Él lo hará. Pero la fe que habla ahí es más de la fidelidad de Dios, que también busca en quiénes, en nosotros. Porque Dios también busca fidelidad a quienes, en nosotros, amor. Porque si no, entonces, ¿por qué dice la palabra del Espíritu Santo que el Espíritu, perdón, la palabra de Dios que el Espíritu nos anhela celosamente, amor? ¿Cómo nos anhela el Espíritu? Celosamente. Porque el Espíritu es fiel. Y cuando tú buscas otra cosa aparte del Espíritu, el Espíritu te está esperando ¿con qué? ¿Y qué son los celos? Algo tormentoso, ¿verdad? ¿Por qué vienen los celos? Inseguridad. Pero también cuando esa persona le está dando más importancia a otra. ¿Por qué el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Cuando Él está en ti, pues ¿cómo te va a anhelar celosamente? ¿Ya está en quién? En ti. Pero cuando Él ve que tú estás poniendo la importancia a algo más, entonces Él te está esperando. Si estás aquí.
Hebreos 11:1. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se cree, de lo que no se ve. ¿Cuántos tienen fe aquí? A ver, levante su mano. ¿Seguros que todos tenemos fe? ¿Somos fieles a Él? ¿Fieles a Él? Yo no la levanté. Amén. 8, mansedumbre. Amén. Ese tiene muchos más significados. Mira, significa gentileza. Amable, dulce. Lo contrario a enojo. Diga que está a tu lado la mansedumbre. Soporta la incomodidad. Y este fruto se puede manifestar cuando nosotros estamos totalmente rendidos a Dios. ¿No te incomoda? Amén. Mira, la mansedumbre nos hace ser dóciles, ser atentos a la voz de nuestro Señor, pero no solo a Él, sino a nuestras autoridades espirituales, ser respetuosos y corteses hacia con toda la gente, hermano. El Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros esos frutos, amado, en toda la vida de aquel que cree en Jesús. El fruto del Espíritu se refiere más a la naturaleza del Espíritu revelada en la vida de un creyente. ¿Cuántos buscamos que eso sea una realidad en nosotros? Sí. Ese es el fruto que Dios nos demandaba hace 8 días. Dile al que está a tu lado, son cualidades espirituales, que deben ser evidentes en todos aquellos que decimos seguir a Jesús. Una cosa es decirlo y otra manifestarlo. ¿Sabes que esta humanidad está acostumbrada a ponerse títulos? Pero no todos llenan el título que se pone. Es que yo soy hijo de Dios. ¿Será que llenamos el título de hijos de Dios o no? ¿Será que realmente el Espíritu está produciendo en nosotros ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad? ¿Qué tenemos que desarrollar en nosotros? Di conmigo, el carácter de Cristo. Si nosotros no desarrollamos el carácter de Jesús, somos presas fáciles del enemigo. Porque si no, alguien te va a hacer algo malo y no vas a poder perdonar. Te vas a resentir con él. Si el fruto del Espíritu no está en nosotros y te vuelven a hacer daño, vas a volver a odiar, vas a volver a querer. Pero si el Espíritu está en ti y te vuelven a dañar, en lugar de decir que le caiga fuego del cielo, decir, Señor, perdona, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y lo bendigo. Y no nomás lo bendigo, lo amo y estoy dispuesto hasta a ayudarle. Sí, amén. Sí, amén, dice. Lo amo. ¿Seguro? Dios te va a probar, amado. En alguna circunstancia. A un servidor lo probó. Dijo, no solamente perdona, sino ayuda. Y yo, pero... Casi que me convertía pero en marciano cuando Dios me dijo eso. ¿Cómo? ¿Todavía después de lo que me hizo le tengo que ayudar? ¿Qué crees? Si es que mi hijo está en tu corazón, lo tienes. Amén. Qué difícil es eso.
Ponte de pie, hermano. Di conmigo ahí en tu lugar. La carne ahoga el fruto del Espíritu en mí. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo, hacer morir lo terrenal en quienes, en nosotros. Tenemos que hacer morir la carne en nosotros, ¿no? Para que los frutos del Espíritu sean manifiestos en nuestra vida. Amén, dile al Señor, te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que esos frutos sean manifiestos en mí. Que si tu Espíritu reposa en mi vida, Señor, entonces el amor, el gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, Señor, brotarán en mí y manifestaré que soy un hijo tuyo, Señor. Señor Jesús, haz que tu Espíritu venga sobre mí esta noche. Y el Espíritu Santo ven sobre mí y quita todo lo terrenal en mí, Señor. Yo hoy me despojo de todo lo que la carne ha producido en mí, Señor. Y te pido que tu Espíritu haga que en mí dé fruto y que se manifiesta tu amor, Señor. Que si tu amor está en mí, Señor, todos los demás frutos se van a manifestar, Señor. Jesús, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven. Levanta tus manos al cielo. Y el Espíritu Santo, ven. Solo inhala y exhala, amado. El Espíritu Santo está en este lugar.